Yo creo que hay un grado de tensión entre las fuerzas políticas que es preocupante. Venimos reclamando desde hace tiempo que se deje de lado la confrontación y que se procure el diálogo y la búsqueda de consensos. Lamentablemente no hemos tenido demasiado éxito. Y yo, más allá de que algunos pueden tener una opinión diferente, creo que los principales responsables, o el principal responsable es el oficialismo quien gobierna. Incluso diría que cuando se ha generado este tipo de críticas y réplicas duras, en general han sido empezadas por el oficialismo. Yo no tengo el estilo ese. Yo vi a Antonio en el recinto, me levanté en un momento. Me levanté, sinceramente. Porque habló 1h45 más o menos. Yo me había levantado a la 1h30. Porque me pasé 1h30 haciendo gala de una paciencia infinita, escuchando retos, descalificaciones, agresiones, cátedra, escuchando cátedra. Es una cosa, yo no lo había visto nunca eso. Yo no lo había visto nunca. Le aconsejaría que lea a la Presidenta, que es más respetuoso, porque ese es un acto muy importante. Uno está refiriéndose, el Presidente de la República se está dirigiendo a la ciudadanía. Cuando uno improvisa corre riesgos de dejarse llevar por las emociones, de cometer errores, de decir cosas que no están bien dichas, y en un acto tan importante como ese, cuando uno se comunica con toda la ciudadanía, no debe correr esos riesgos, hay que leer. Eso es bueno. Ahora, por ejemplo, lo que ha dicho hoy, fíjese, muchachos, no es que nos oponemos a todos, no es cierto, pero hoy, por ejemplo, la Presidenta ha dicho que miren, muchachos, no hay recursos en el presupuesto para pagar la deuda. No hay recursos, no hay superávit suficiente para pagar la deuda. Esto dicen que sí hay. Bueno, entonces dice, y tenemos que pagarla. Frente a esto nosotros proponemos utilizar las reservas. Están los que llaman de centro izquierda que dicen no hay que pagar la deuda. Y están los radicales y otros que dicen no, tenemos que ir a contraer préstamos al 15%. Eso es falso. Y ella sabe que no es así. Y eso es lo más preocupante. Porque lo primero que debemos preguntarnos es, ¿efectivamente no hay recursos en el presupuesto para pagar la deuda? Yo creo que sí, si hacemos el presupuesto en serio. Porque el presupuesto es un dibujo, no es real. Y les explico en pocas palabras para no aburrir demasiado. El presupuesto prevé un aumento de la recaudación por impuestos del 15% este año. Todo el mundo sabe que el aumento de la recaudación por impuestos va a estar en el orden del 25%. Y si quieren le doy una prueba. En los 2 primeros meses del año estaba previsto en el presupuesto un aumento de la recaudación tributaria del 10%. Sí. ¿Saben cuánto aumentó? El 22% en cada mes. Ellos, en definitiva, con ese porcentaje que calculan ellos en el presupuesto de aumento tributario del 15%, dicen, vamos a recaudar por impuestos 250.000 millones de pesos. Entonces, sí, efectivamente, si esa es la recaudación, no hay plata para pagar la deuda. Nosotros decimos que la recaudación va a aumentar mucho más que el 18%, va a aumentar el 25%, como viene ocurriendo los 2 primeros meses del año. ¿Por qué razón? Porque va a haber un crecimiento económico superior al previsto por el gobierno, porque hay una tasa de inflación superior a la prevista por el gobierno. Entonces nosotros decimos que en lugar de 250.000 millones de pesos, como está previsto en el presupuesto, se van a recaudar 300.000, por lo menos, 300.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 50.000 millones de pesos que no estaban previstos, que no tienen una asignación en los gastos del presupuesto y que pueden ser destinados a pagar la deuda. Entonces vamos a discutir el presupuesto, vamos a discutir entre todos y con seriedad el presupuesto. Si realmente las cosas no son como nosotros decimos, bueno, vamos a discutir sobre las reservas y no van a tener problema seguramente en lograr los consensos para que podamos pagar con las reservas, porque realmente si tenemos que apelar al mercado financiero pagando el 15%, ¿por qué no vamos a utilizar reservas en la medida en que se haga en el marco de una discusión parlamentaria? Lo que pasa es que ellos que dicen no va a haber plata para, entonces necesitamos pagarlo con reserva para quedarse
con esos 50.000 millones de pesos para usarlos sin control parlamentario. Quieren bypassear al Parlamento. ¿Y por qué se ofenden cuando nosotros le decimos, no señor, el presupuesto que ustedes han presentado y a partir del cual dicen no hay recursos para pagar la deuda, es un presupuesto dibujado? Ustedes saben que la recaudación va a ser muy superior a la prevista. Discutamos el presupuesto. Si realmente la recaudación que se registra es inferior a la que nosotros suponemos, que todo el mundo supone, y los 2 primeros meses lo están indicando, pues lo discutiremos. Pero hay otra cosa que dice que no es cierta. ¿Qué quieren que hagamos? Si toman decisiones que violan lo que dice la Constitución, como los DNU, son absolutamente inconstitucionales. No quiero aburrirlos tampoco con esta explicación. He presentado un proyecto junto con otros diputados para cambiar la ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia, para reemplazar la actual ley que reglamenta decretos sin necesidad ni urgencia, porque viola la Constitución. Pero esa es otra discusión aparte. Pero otra falacia que dicen. Nos decimos que en el presupuesto no va a haber plata para atender los vencimientos de la deuda. Si realmente ocurriera esa cosa, vamos a discutir en el Parlamento, porque es el Parlamento el que tiene que discutir eso. Y esto no es fetichismo institucional. No hay país en el mundo que pueda progresar si el Poder Ejecutivo hace las cosas que le corresponden al Parlamento, o si el Poder Ejecutivo hace las cosas que le corresponden al Poder Judicial. No se puede gobernar así, o se puede, pero hagamos cargo de las consecuencias. Hoy 2 cosas más que dijo, que quiero responderle con respeto a la Presidenta, porque creo que hay que bajar los decibeles, y hay que poner en marcha diálogo. Y creo que si la Presidenta se dispone a dialogar, vamos a encontrar el camino para resolver todos los problemas. Dijo la Presidenta, por ejemplo, otra cosa, nosotros tenemos que ir a apelar a los mercados financieros a tasas del 15% por culpa del default. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero además se lo puedo demostrar. Y como no soy muy memorioso en términos de números, lo traje anotado acá. En el 2005, nosotros contrajimos deuda en el país después del default, 2005, por 1.400 millones de dólares a tasas que apenas llegaban al 8%. En el 2006, a tasas 2.500 millones de dólares a tasas del 8%. En el 2007, 3.000 millones de dólares a tasa del 8%. Todo después del default. ¿Qué pasó después del 2007? En el 2005, 2006, 2007 a tasas inferiores al 8 a veces. ¿Qué pasó después del 2007? Ya había ocurrido el default, que las tasas se fueron al 15. Eso es responsabilidad del gobierno. Eso es responsabilidad del gobierno. Después dijo hoy otra cosa la Presidenta. Por eso me parece que para debatir tenemos que hablar con mucha honestidad intelectual, porque si no es posible. Y después otra cosa que no es cierta. Dice, nosotros queremos desendeudarnos. Primero que no se desendeudan, se endeudan con el Banco Central y se van a endeudar con el CAS. Pero además dice, queremos desendeudarnos. Por ejemplo, los 2.100 millones de dólares que le van a pagar al BID se los devuelven inmediatamente. Podría devolverse la central, pero esa es otra discusión. Lo que digo, ella dice, pero si acá no tenemos que pagar nada, con los 50.000 millones de pesos que nos van a sobrar en el presupuesto no tendríamos que pagar nada. Todo esto, el presupuesto es tan trucho, no me gusta la palabra, ¿que saben cuánto prevé el aumento salarial? No, 0. Hay una modificación en realidad entre el rubro de remuneraciones del 2009 y el rubro de remuneraciones del 2010, porque hay un efecto arrastre por los aumentos que se dieron en el último trimestre del año 2009. ¿Saben cuánto está previsto el aumento de jubilaciones? 0. Miren si será dibujado el presupuesto. ¿Cómo quieren que nosotros,